A partir de este momento, Ser en el Mundo. Un espacio para conversar de lo que somos en el mundo y recorrer juntos ese camino de transformación interior del alma que todos alguna vez emprendemos. Ser en el Mundo. Conduce Mariela Solano. Ser en el Mundo, un camino de transformación interior. (19:42), estamos de vuelta en el último bloque de Ser en el Mundo, con una invitada muy especial que se llama Laura Carolina Freire, y ya ha venido pero nunca habla, y hoy dijo que va a hablar. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, les cuento, aunque ya estuve adelantando un poquito en el inicio del programa de lo que íbamos a hablar, pero les cuento algo sobre Laura y sobre el tema que vamos a desarrollar. Laura es psicóloga, residida en la Universidad Nacional de Rosario y operadora en psicología social. Está especializada en salud mental en la Universidad Nacional de Entre Ríos y formada en los órdenes del amor y las constelaciones familiares, y actualmente coordina la formación de constelaciones familiares Santa Fe del Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares. Participó del entrenamiento intensivo Hellinger Ciencia dictado por Bert Hellinger en el año 2008 y de entrenamientos en India en la Warnes University en el año 2010, 2012 y 2014, y un montón de cosas más que son de apellido difícil, digo yo. Así que bueno, nada, con ella queríamos hablar del taller de reprogramación desde el vientre materno, las 4 canastas. Contanos un poquito qué es esto de reprogramarnos. Bueno, en verdad de lo que se trata en principio este trabajo es de reconocer que nosotros, o sea, nuestra conciencia empieza a formarse mucho antes de lo que pensamos, ¿no? Generalmente. Nosotros empezamos a estar presentes, digamos, desde nuestra conciencia con la intención de concepción de nuestros padres, ¿sí? Mucho antes de la concepción. Ya cuando empieza la intención en ellos, juntos, o quizás en alguno de ellos, ya todos los aspectos o los ingredientes que son parte de esa intención van siendo de algún modo parte de nuestra conciencia. El momento propio de la concepción es muy importante también, y como sea ese momento también deja una impronta significativa en nuestra conciencia. Y por supuesto todo el proceso de gestación, ¿no? La vida intrauterina y el proceso de nacimiento, ¿no? Mis maestros de India, Ama y Bhagavan, dicen que en realidad esa es la época de mayor, es la más significativa, digamos, en un sentido. Es la etapa de la vida sobre la que los padres debemos prestar mayor atención, ¿no? Desde la intención de concepción hasta las primeras horas posteriores al nacimiento, porque todas las impresiones que ahí recibe ese ser quedan marcadas, por supuesto, a nivel inconsciente, porque de eso no tenemos registro. Sabemos. No. Entonces, a través de, por supuesto, como vivimos dentro del seno materno, estamos mucho más ligados a todas las emociones y todo lo que vive nuestra madre, pero ella está conectada directamente al papá, ¿no? A nuestro papá, digamos, y al mundo, ¿no? Entonces ella, a través de ella y de cómo ella experimenta todo lo que ocurre, nosotros estamos directamente afectados por eso, ¿no? Lo sentimos incluso como propio, porque en ese momento somos uno con nuestra mamá. Es como que nos quedaría grabadito en el chip en la cabeza. Claro. Esas cosas nos hacen como una huellita. Claro. Y cuando somos grandes, lo usamos inconscientemente. En esos momentos
muchas veces se crean programas en nosotros, ¿sí? Determinados tipos de programas se van instalando y esos son como los programas de la computadora, ¿sí? Se activan y vuelven a repetirse, ¿sí? Se activan por algún hecho, por alguna situación y se pone en juego todo el programa. Entonces, este programa que se gesta en esta etapa de la vida se va reforzando en los primeros años de vida, fundamentalmente, y después se continúa muchas veces reforzando en la vida posterior, ¿no? Hasta la actualidad. Entonces, lo que hacemos en este trabajo es, en principio, reconocernos. El trabajo se llama 4 canastas porque hay 4 etapas. Esto en India todo el proceso de la vida intrauterina se divide como en 4 etapas del desarrollo que tienen características propias cada una. Y en reconocer que muchas veces podemos haber quedado, digamos, como atrapados en alguna etapa, fijados en alguna etapa, ¿sí? Y entonces lo que necesitamos es esta limpieza, digamos, de esa memoria y permitir grabar una nueva memoria para abrir una posibilidad diferente, ¿no? Cuando nos damos cuenta que estamos repitiendo algo que quizás va más allá de nosotros y que quisiéramos no hacer, pero no podemos evitar, muchas veces viene de las primeras memorias que nosotros no reconocemos. ¿Y qué son? ¿Memorias de tristeza? ¿Memorias de miedo? Mira, pueden ser diversas, porque todo lo que vive la mamá en ese tiempo lo vive el bebé. Porque como yo te decía antes, en ese momento de la vida nosotros estamos viviendo en un estado de completa unidad con nuestra madre. Entonces, si la mamá siente miedo, el bebé no dice, mi mamá tiene miedo. El bebé siente el miedo como propio. Claro. ¿Sí? Entonces puede... Y lo siente en un momento en particular. Entonces, si el miedo, por ejemplo, aparece en el momento previo al parto, ¿no? Que es un momento de dar un paso muy importante, ¿no? Del crecimiento, de la independización, y aparece un miedo muy fuerte, puede quedar grabado desde ese lugar, ¿no? Como, esto es algo peligroso. Ante lo nuevo, antes de dar un paso, aparece un lugar de mucho miedo. ¿Sí? Ante un cambio, una crisis vital, me domina el miedo. Claro. Porque lo tengo de cuando iban a nacer. Algo así sería. Exactamente. Exactamente. Y además es importante reconocer que esto no... A ver, nosotros, si bien no reconocemos estas memorias muchas veces, porque justamente no nos acordamos, nosotros hemos tomado decisiones en estos momentos de la vida. Entonces, no es que pasivamente vivimos todas las situaciones que nos tocan transitar, sino que ante las situaciones que vivimos y que nos tocó afrontar desde dentro de la panza y en el momento del nacimiento y demás, muchas veces tomamos una decisión, ¿sí? Una decisión para ese momento, pero que esa decisión la hemos mantenido y ahí sí se transforma en un programa. Por ejemplo, antes, ahora todavía se usa, pero cada vez menos, pero antes se usaba mucho en los nacimientos los forceps, ¿no? Sí. Estas pinzas especiales para ayudar bebé. a nacer a los bebés. Exactamente. Entonces, en India, por ejemplo, nos contaban el caso de 2 jóvenes que habían nacido a través de forceps y cómo habían tomado diferentes decisiones porque lo habían vivido de manera diferente. Uno tenía mucha rebeldía ante cualquier cosa que viniera de la autoridad, digamos, ¿no? Cuando él recibía una indicación, una orden de que tenía que hacer cierta cosa, cierto trabajo, tenía mucho enojo, mucha rebeldía y no lo podía hacer, se paralizaba. Si se lo pedían no había ningún problema, podía hacer eso y mucho más, pero claro, reaccionaba muy mal ante cualquier indicación, ¿no? Cualquier gesto de autoridad. El otro, justamente al revés, tenía una actitud
de no preocuparse, ¿no? Tenía que hacer, por ejemplo, un trabajo, X cosa, y tenía una actitud de no preocuparse porque confiaba en que a último momento siempre venía alguien y le salvaba las papas, ¿no? Y de verdad aparecía este alguien, porque eso es lo curioso que tienen los programas, ¿no? No son algo independiente. Entonces, este programa que él tenía, ¿no? Él había aprendido que llegado el caso, como había ocurrido en su nacimiento, ¿no? Claro. Alguien lo había ayudado, había recibido una ayuda externa que le había resuelto el trabajo, ¿no? El trabajo de salir al mundo. El trabajo de nacer, perfecto. Claro. Entonces él, ante ese momento, se entregaba, se relajaba. Y curiosamente siempre alguien aparecía y eso se hacía, digamos, de esa manera, ¿no? Para el otro muchacho lo vivía con mucho enojo. ¿Por qué? Porque quizás para él fue muy violento. Él no quería salir así. No quería de esa manera o en ese tiempo, ¿no? Claro. Entonces, cada vez que aparecía una manifestación de la autoridad, él se conectaba con esa decisión y para él era muy traumático. Entonces, el hecho había sido el mismo, digamos, entre comillas, ¿no? El mismo modo de nacimiento en los dos, pero había sido vivido de modos diferentes por cada uno. Claro. ¿Sí? Entonces, no tenemos que hacer análisis lineales de que a todos los que nacieron por cesárea les pasa esto, todos los que les pasó esto con el cordón, o los que la mamá vivió tal o cual cosa, van a vivir lo mismo. Eso también tiene que ver con cómo el bebé lo haya sentido en ese momento. Por eso en el taller se va a estas 4 canastas, estos 4 periodos, para ver cómo lo vivimos, cómo lo vivió cada uno. Claro, para primero tomar conciencia de eso, permitirnos liberar esas emociones que por ahí quedaron atrapadas, no reconocidas por nosotros, y poder reprogramar esta memoria, dando lugar a una nueva posibilidad, ¿sí? Uh-huh. Digamos, y a una nueva decisión ante las situaciones que pasaron, porque nosotros no cambiamos los hechos, lo que cambiamos son la mirada, la interpretación del hecho. Uh-huh. Entonces, cuando podemos ver lo que pasó desde otro lugar, la situación es muy diferente. Uh-huh. Uh-huh. La realidad interna cambia, digamos. El modo de pararnos frente a eso se hace muy diferente. Uh-huh. Buenísimo, buenísimo. Y esta pregunta yo te la hice, me parece que no es correcta, pero te la voy a hacer igual para aclararme yo. Hoy yo adulta, ponele que empieza a pensar en ser mamá. ¿Tengo alguna chance de ahorrarle algún traumita a mi hijo si tengo todo este conocimiento de cómo las emociones nos afectan, de qué es lo que llega, qué es lo que no llega? O sea, a mí como que yo cuando leí lo del taller me pareció buenísimo, porque yo no soy mamá, entonces yo digo, bueno, buenísimo, porque así voy a entender qué le puedo evitar a mi futuro hijo. Eso, ¿es posible o no es posible? Sí y no. Sí y no. O sea, esta información es valiosísima para todas las personas que en algún momento van a convertirse en madres o padres, justamente para hacer de este momento un proceso más consciente. Uh-huh. ¿Sí? Todo el universo, todos estamos evolucionando hasta a mayores, digamos, a crecientes grados de conciencia, ¿sí? Entonces estamos tomando más conciencia en relación al planeta, tomando más conciencia en relación a la alimentación. Nos vamos dando cuenta también que los niños que antes creíamos que no entendían nada, ahora vamos tomando más conciencia cada vez más de todo lo que entienden y todo lo que, digamos, cómo son afectados por todo lo que viven, ¿no? Y esto es un paso más en esa dirección, ¿no? Es reconocer que así como cuando una mujer está embarazada, hay mucha preocupación por la nutrición física, por ejemplo, ¿sí? Por los nutrientes que necesita incorporar. De la misma manera, necesitamos tomar conciencia para que esa nutrición sea también en experiencias y en emociones. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hay situaciones que seguramente no vamos a poder evitar, porque, por ejemplo, si a la mamá, mientras está embarazada, le toca transitar un duelo, y bueno, y por supuesto, y siente tristeza, y está bien, y es bueno que le pueda dar lugar a todo eso que siente, ¿sí? Que lo pueda reconocer y sin miedo.
Por eso no es que vamos a poder evitar todo, pero sí es muy importante hacer de este proceso un proceso de más conciencia y sobre todo en esta etapa inicial, que es la etapa previa a la concepción, ¿no? Tomar conciencia de que todo lo que en ese momento está siendo parte de nuestro pensamiento y de nuestra intención, ¿no? Cuando pensamos en querer tener un hijo, ¿para qué queremos tener un hijo? ¿No? Muchas veces aparece la intención como para llenar un lugar, un vacío, un hueco, ¿no? Una falta de amor. Y esa falta, primero necesitamos verla y ver de dónde viene, porque esa falta de amor no viene desde un hijo, y entonces un hijo tampoco la va a poder llenar. Sí. Y eso sí es un peso grande que le estamos depositando dando al hijo. Y a la vez una frustración, porque es un imposible. Muchas veces ese agujero que sentimos, esa falta de amor, tiene que ver con nuestros padres. Entonces, los hijos no podemos ocupar el lugar, digamos, de nuestros abuelos, sería, ¿no? De los papás de nuestros papás. Entonces, tenemos, cuando nos es encomendada, digamos, esa tarea, una tarea gigantesca y a la vez imposible de cumplir. Que nos va a terminar frustrando, Claro. Porque nunca la vamos a lograr. Uh-huh. Entonces, sí, en India recomiendan incluso un año antes prepararse, ¿sí? Prepararse desde lo emocional, desde lo físico, desde el plano energético, por supuesto en lo posible prepararse como pareja, ¿no? Disponerse a eso para poder entregarse a ese flujo de la vida de la mejor manera. Claro, lo más sano posible. Bueno, los invitamos a todos entonces. Este taller se va a estar dando el sábado 8 de agosto de 9 a 13 en el Instituto Kuan Yin. Tienen que anotarse porque son pocos cupos. Sí, es importante que se anoten, sí. Sí, en Saavedra 3065 o si no al teléfono 456-3286. Entonces recuerden el taller de reprogramación desde el vientre materno, las 4 canastas, dictado por Laura Carolina Freire, el sábado 8 de agosto de 9 a 13 horas. Bueno, Laura, muchísimas gracias por haberte venido hasta aquí, hasta la radio, para contarnos esto, que la verdad que está buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer como siempre que nos acompañes. Gracias a todos. Bueno, y ya estoy llegando al final, no tengo mucho más tiempo, así que les quiero agradecer a todos que nos hayan acompañado estas 2 horitas en este camino de ser en el mundo, y los esperamos el sábado que viene de 18 a 20 por Radio 10. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Hasta aquí. Ser en el mundo. Conduce Mariela Solano. Hasta la próxima semana.